Muy buenas tardes compañeros, hoy les hablaré acerca de las funciones y sus respectivas gráficas de parte del equipo número 1 en el grupo de economía. Primero veremos los valores fundamentales de las funciones. Una función consta de dos partes, el número de entrada, el cual sería en el ángulo X, y el número de salida, el cual sería en el ángulo Y, como podemos ver en esta imagen. Al conjunto de estos números se les llama dominio de la función, como es f de x. Al número de entrada se le llama dominio y al número de salida se le llama rango, perdón. El rango corresponde al ángulo y el dominio corresponde al ángulo x. En este caso tenemos una función lineal. Este tendría un dominio de menos infinito a infinito, ya que estaría partiendo desde menos infinito en x hasta infinito en x positiva, y un rango también igualmente de menos infinito hasta infinito, porque estaría partiendo desde un rango menos infinito en y hasta infinito en y tiene una intersección en el ángulo 1 en y, como aquí lo podemos mostrar, y 0.5 menos 0.5, perdón, en x. Y ahora veremos las funciones especiales. En este caso comenzaremos con la más sencilla, la cual es la función constante. En este caso una función constante solamente cuenta o con un número de entrada o con un número de salida, por lo cual solamente contará con un rango o un dominio. Puede ser desde menos infinito hasta infinito. En este caso tenemos una función que es f de x es igual a 3. Es decir, simplemente tiene una intersección en el ángulo 3 en y tiene un dominio infinito a menos infinito, pero no tiene ningún rango. Simplemente tiene una intersección en el número 3, ya que no estaría moviéndose en el ángulo y. Ahora veremos las funciones polinomiales. Una función polinomial es una función en que f de x es un polinomio en x. Las funciones polinomiales más famosas o más usadas usualmente es la función lineal, la que vimos en el primer ejemplo, la función cuadrática, la de valor absoluto o la cúbica. Estas están definidas y tienen todos números reales. En el primer ejemplo estaremos viendo una función cuadrática, ya que la potencia en x es a la segunda. En el último ejemplo estaremos viendo una función cúbica, ya que la potencia en x sería a la tercera, o sea, al cubo. Podemos distinguir estas dos funciones por algo fundamental: el número de veces que la función se estaría doblando, por así decirlo. En el primer ejemplo solamente tuviera una curvatura, y en el último ejemplo tendría dos curvaturas. La primera sería esta y la segunda sería esta, a partir del cuadrante yx positiva. Y ahora una función lineal. En la función lineal podemos identificar algo fundamental, que tiene un rango que parte desde 0 hasta infinito, no toma ningún número negativo, pero tiene un dominio de menos infinito a infinito, ya que estaría tomando todos los valores del ángulo x, pero no estaría tomando ningún valor negativo del ángulo y. Ahora, continuando con las funciones especiales, veremos las funciones racionales. Estas funciones están definidas como el cociente en los polinomios, en el cual el denominador tiene un grado de por lo menos de 1. En otras palabras, tiene que haber una variable en el dominador. Usualmente estas funciones no llegan a tocar o el ángulo x o el ángulo y, o en este caso no lleguen a tocar ninguno de estos ángulos. En este caso tendrían un rango, por ejemplo, de menos infinito hasta un valor más cercano en el ángulo y, o un valor más cercano en el ángulo x, ya que no estarían tocando en ningún momento alguno de estos ejes, por lo cual no tendrán algún tipo de intersección. Ahora veremos las funciones por partes. Esta función está definida no solo por una sola ecuación, sino por dos o más partes. Esta ecuación es válida para algún tipo de intervalo. Estos también pueden contener saltos o discontinuidades, como vemos en el último ejemplo, en el ejemplo rojo, en la cual la primera parte de la función está separada de la última, ya que, por así decirlo, la parte en el medio no está graficada, no está dentro de la función definida por partes. Ahora veremos cómo se pueden realizar las combinaciones de dos o más funciones. En este caso, las funciones pueden ser sumadas, restadas, multiplicadas o incluso divididas.
En este caso, la primera función se estaría llamando f de x y la segunda g de x. En todas se cuenta con el dominio x en la función. Por un decir, aquí en la imagen podemos ver cómo se estaría realizando cada una de estas operaciones. En este caso, por ejemplo, en la suma, la función f de x más la función g de x simplemente se estarían sumando todos los valores de x, y sumando todos estos valores nos estarían dando la nueva función, el cual sería combinando estas dos funciones. Ahora veremos a las funciones inversas. Se les llaman inversas porque hacen exactamente lo contrario a la función base. En este caso, la nueva función, que sería g de x, estaría haciendo exactamente lo contrario a la base. En el primer ejemplo vemos cómo y es igual a f de x está en estos cuadrantes, en este caso el cuadrante menos x y y positiva. En este caso, la nueva función, la g de x, estaría exactamente al contrario de los cuadrantes, tendría los valores exactos, o mejor dicho, las coordenadas exactamente contrarias. Son simétricas, obviamente, ya que estarían con un mismo eje de simetría, estarían alrededor de un mismo eje de simetría. Las gráficas en coordenadas rectangulares. Estas son simplemente, por así decirlo, coordenadas en las gráficas que nos estarían dando, por así decirlo, rectangulares por las rectas que se forman de y y x. En este caso ya sabemos que existen dos ejes, el eje y y el eje x. Siempre en las coordenadas el primer punto será correspondiente al eje x y el segundo punto correspondiente al eje y. En este caso, en el primer ejemplo, podemos ver como 2,3 corresponde a dos valores en x, en este caso 1 y 2, y tres valores en y positiva, 1, 2 y 3 hacia arriba. Ambos son positivos, en este caso x hacia la derecha y hacia arriba. En el punto azul vemos cómo es menos 1,5 en x correspondiente al primer valor y menos 2,5 en y correspondiente al segundo valor. En este caso, como sabemos, el punto y negativo corresponde a de 0, 0 hacia abajo, por decirlo de alguna manera, y x en negativo corresponde de 0, 0 hacia punto de origen hacia la izquierda. Ahora veremos la simetría. Una gráfica es simétrica respecto a tres valores. Puede ser respecto al ángulo y, respecto al ángulo eje x, o respecto al origen. En este caso será simétrica respecto al ángulo y si en las coordenadas o en los valores de la función el primer valor lo transformamos hacia un signo contrario. En este caso, si tenemos f de x es igual a 5x menos 4, en este caso, la función contraria sería f de x es igual a menos 5x menos 4. El segundo valor sería exactamente igual, pero el primero estaría en negativo o el signo contrario. Ahora, para tener una función simétrica respecto al ángulo x, simplemente se estaría cambiando el signo, pero en el último valor. El primero se estaría conservando exactamente igual. Y para que sea simétrica respecto al origen, los dos valores estarían cambiando de signo. Al contrario, si en este caso, si los dos valores son positivos, se cambian a negativos, o si los dos valores son negativos, se cambian hacia positivos. Y ahora, por último, estaremos viendo las traslaciones y efectos de las funciones. Existen, en este caso estaríamos explicando tres tipos de efectos. Las primeras son las traslaciones, en la cual la función cambia desde un punto de origen. Es decir, en este caso podemos ver en el ejemplo número 1 cómo la función primera que tiene el punto de origen el punto 0, 0, mientras que la nueva función tiene el punto de origen el punto menos 3y. Son rígidas ya que no está cambiando la función, sino se está haciendo más larga, más chiquita la función, simplemente estaría cambiando el punto de origen. También pueden cambiar simplemente dependiendo hacia dónde vaya la función, si va hacia positiva o hacia negativa, en este caso sería hacia abajo. Ahora, la reflexión o volteo es como lo que vimos anteriormente, es simplemente el espejo de una función respecto a un ángulo definido. En el caso que estamos viendo aquí en la imagen, en el de reflexión, está haciendo un reflejo de la función f de x respecto al ángulo e de x, con los valores contrarios en el ángulo contrario. Y ahora, por último, veremos las expansiones. En este caso, las expansiones se cambia el largo o ancho de una gráfica a una función. Estas no son transformaciones rígidas, ya que la función estaría cambiando respecto a sus valores.
En este caso vemos cómo el ejemplo azul, que sería la primera función de f de x, tiene sus valores definidos. En el caso de la nueva función, que sería la roja, los valores están expandiendo hacia el ángulo x. Es decir, ya no estaría conservando la misma propiedad de la función, se estaría expandiendo. Y en este caso sería toda mi parte. Es un tema muy cortito, la verdad es muy sencillo respecto a las funciones y su respectiva graficación.